Tercer intento, no nos vamos a dar por vencidos. Viernes 14 de mayo, hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento. Y para eso vamos a contar con la presencia de una profesional que no solo es muy querida, sino que es muy seguida por todos sus pacientes. Ella es Liliana Lloro, es cardióloga. Y dando la invitación a ver si logramos contactarnos con ella. Ya tuvimos dos intentos ahí que la tecnología medio que nos quiere traicionar. Hola, Hola Lili, hola, creo que llegué. creo que ahora sí. Yo escucho un ruido raro, ¿vos lo escuchás? No, no en este momento. Pará, sacate, a ver, sacate los auriculares un segundito, por favor. A ver, Desconectar el del teléfono. sacamos el teléfono. Sí, a Ahora ver, sí, ahora sí. ¿Vos me escuchás bien? yo te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien Perfecto. ahí? Sí, ahí se escucha, Bueno, me están diciendo que se escucha. Lo logramos, bueno. bienvenida Lili, buenas tardes. ¡Ay, qué sufrimiento! Bienvenidos a ¿Cómo, todos los que tienen paciencia. cómo nos hace rabiar la tecnología, no? Es tremendo. Tremendo, tremendo. Largamos Bueno, entonces. hice una breve introducción, hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento, y qué mejor que con vos, que como alcancé a decir ahí, sos una profesional no solo muy querida, sino muy seguida por tus pacientes. De hecho, sé que te han escrito un montón de preguntas, así que este es un hermoso lugar para que vayamos trasladando esas preguntas. Respetamos la consigna de siempre, unos minutos. Presentate, contanos un poquito de vos mientras esperamos que se vuelvan a conectar quienes nos estaban acompañando. Bueno, en primer lugar, médica cardióloga de muchos años, si bien como me preguntaste, Martín, no sé si hiciste el comentario de que yo soy nacida en Bahía Blanca. No, eso lo tenés que decir Este, vos, esa es la sorpresa, porque siempre el invitado cuenta de bueno, dónde es. yo soy nacida en Bahía Blanca, después toda mi escuela primaria la hice en Buenos Aires, en Capital Federal, en María Auxiliadora de Soler, de Palermo. Y después con casi 12 añitos, porque en realidad los cumplí acá, después de un aluvión grandote que hubo en Mendoza, llegamos nosotros ahí a la semana, y mi escuela secundaria la desarrollé en la escuela normal mixta, la de la calle Independencia, La que perdón, está la enfrente frente a a la la Plaza Plaza Independencia, Independencia, frente a la Plaza Independencia, ajá. frente a la plaza, y hermosa mi escuela y mi universidad, que en aquel momento, hoy es un Cuyo, en aquel momento era la Universidad Nacional de Cuyo, con los 7 años de carrera, de los cuales algunos compañeros se escapaban al sexto año para evitar el año de internado, pero era un régimen estupendo como formación, y egresé en el año 82. Allí ingresé en la especialización en el Hospital Central de Mendoza, con el comando de la querida doctora Norma Feuviade, que fue mi maestra, mi madre cardiológica, primera mujer cardióloga de Mendoza, que no hace mucho, hace 3 años ahora van a ser que la perdimos, fue más de 20 años la jefa de cardiología del Hospital Central, y tuve el gusto de hacer los 4 años de especialidad allí con ellos, y seguir en el Hospital Central unos cuantos años, hasta que después estuve trabajando también en el Hospital de Maipú por muchos años, y después, hace 22 o 23 años, recalé en Fuesmen, Sí, hoy con el querido... sacábamos la cuenta. Yo te decía, no hace falta que pongas tanta precisión a los números, porque yo sé que a ustedes muchos los números no les gustan, pero no hay problema. No, ahora uno entra por internet, sale el número de documento, edad, todo, así Están todos los datos disponibles. los pocos que me acuerdo, porque no son muchos las fechas que me acuerdo, son importantes para uno y para todos, ¿no? Lili, ¿y Así que y bueno, por qué ese amor por la cardiología? bueno, a mí me gustó siempre la medicina interna, de eso estaba seguro, que iba a ser algo que tuviera que ver
con trabajar el cerebro, con hacer diagnóstico. Ajá. Y estuve, bueno, dudando entre algunas especialidades de la medicina interna. Gastroenterología me gustaba, riñón me gustaba mucho, pero bueno, tuve la oportunidad de que mi hermana mayor, que es una de las pioneras después de la doctora Frasca de la cardiología infantil de Mendoza, y su esposo, el doctor Farinelli, que era en ese momento jefe de terapia mixta, o sea que unidad coronaria más terapia general, más o menos lo que pasa hoy con el COVID, en el hospital de Maipú, bueno, me invitara ya siendo estudiante a ayudarlo a hacer ergometrías, siendo estudiante, en el último año de la carrera y en el año del internado. Y ahí ya me prendió fuerte el bichito, y cuando recalé en el Hospital Central con la doctora Feuviade, no tuve la menor duda que era lo que quería hacer en la vida, cosa que ahora, 39 años de recibida, estoy muy contenta de haber elegido ese especialidad. ¿Sabías que era lo tuyo? ¿Lo encontraste? Sí. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, Lili, yo veo que hay mucha gente ya que nos está acompañando, así que nos metemos en el tema. HTA, nos metemos en el tema. Hipertensión arterial. Habíamos preparado algunas preguntas, otras nos habían llegado, sé que a vos te han llegado algunas por tu lado, así que respetando el esqueleto que habíamos armado de la charla, te pido, bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? Y te voy metiendo unas preguntitas que sé que nos han llegado por otros lados y podemos decir que es realmente una enfermedad. Bien, eso es un concepto muy interesante porque se debatió por décadas. Al día de hoy se acepta que es una enfermedad como tal, no solo una condición, como podría ser una condición, podría ser que uno tenga un peso determinado, una altura determinada, diámetro de cintura determinado, sino que es una enfermedad porque fundamentalmente tiene un tratamiento específico, puede ser controlada. El rango de corte que debemos utilizar es cuando la persona que padece de esta enfermedad supera en condiciones que después les vamos a conversar cómo debe ser tomada la tensión arterial, supera los 140 milímetros de mercurio de máxima y los 90 milímetros de mercurio de mínima. Pero esto es una variable continua. Allí es donde directamente decimos esto es patológico. Hay toda una grilla de tensiones arteriales que es la óptima para cualquiera de nosotros sería que la presión esté de 120/80 para abajo. Siempre estamos hablando, insisto, de tensiones de reposo. Y una cosa que todos mis pacientes de hace 30 años me deben haber escuchado hasta el cansancio decirles en el consultorio, que es regla internacional que para tomarlo el paciente tiene que estar por lo menos 5 minutos en reposo, sentado cómodo en su silla, relajado, hablando de algo o no hablando, o hablando de algo muy tranquilo en esos 5 minutos, no se habla mientras se le toma la presión, y por lo menos la primera vez cuando vamos a detectarla, tiene que haber 2 mediciones de presión arterial repetidas con un intervalo de 2 minutos, y eso debe ser repetido por lo menos en 2 entrevistas diferentes. Entonces, entre eso óptimo del 120/80 hasta llegar a los 140/90, hay todo un intermedio de presiones que son normales, pero cuando ya llegamos al 135/85, nos empieza a hacer abrir un poquito el ojo, que estamos en lo que algunos denominan normal alto y otros llaman directamente prehipertensión. ¿Qué importancia tiene todo esto? De que esta condición, como se la llamaba antes, o enfermedad, como sabemos ahora, tiene una relación que es directa, que es positiva, signo positivo, y que es continua hacia la mayor probabilidad de eventos cardiovasculares. Porque es una enfermedad que nace en las arterias, no nace en el corazón. Otra cosa que quiero insistir, no nace en el corazón. El corazón es una de sus principales víctimas, como también lo son otros órganos, el cerebro, las retinas de los ojos,
los riñones, porque las arterias andan por todos lados. Es una enfermedad de las arterias. Y de tal manera, si permitimos que esto avance a lo largo de los años, cosa que ocurre, la calidad de vida de las personas y la expectativa de vida, ambas van a ser afectadas. La calidad va a disminuir y la expectativa de vida también va a disminuir. Bien. Ahora, Lili, vos decías que esto no nace en el corazón, no nace en un órgano, sino que el problema está en las arterias. De hecho, una de las víctimas es justamente el corazón, porque esto lo que hace es forzarlo y exigirlo, provocando cierta falla que puede ser. Ahora, no termino de entenderte esta parte que me decís que es la arteria el problema. ¿Por qué se produce ese problema? Bueno, es multifactorial. No hay una sola causa que lo produce en el 95% de los casos. Porque el 95%, que es sobre todo toda la enfermedad que podemos tener nosotros adultos, es de esto que estamos hablando. Hay un 5% que son las que se llaman hipertensiones arteriales secundarias, donde sí hay una causa que lo produce, que en ese caso suelen ser los niños y los jovencitos, y algunos adultos jóvenes, en donde hay una patología en el riñón, que enfermó el riñón, y el riñón manda a la sangre sustancias que aumentan la tensión arterial, o son las glándulas suprarrenales, los dos copetitos que están encima de los riñones, que se enferman y también mandan a la sangre compuestos que producen aumentos bruscos de la presión arterial. Hay tumorcitos que enfuemen a través de distintos, ya muy sofisticados estudios, son productores de sustancias hipertensivas, pero ese es un grupo muy pequeñito, de un montón de patologías chiquititas que sin duda, si aparece el hipertenso joven, debemos investigarlas. En el resto, las arterias, que de por sí se van con el correr de la vida, poniendo más duras, su capa media, que es muscular, se vuelve más gruesa, van aumentando su resistencia, y es un sistema hemodinámico cerrado. La bomba es el corazón, después la sangre circula por las arterias y es cerrado. Claro que hay circunstancias personales y familiares, que vamos contestando algunas de las preguntas que a mí me fueron haciendo. Sí, vos date, estás saltando y te empezás a ir por todos lados porque te han llegado infinidad de preguntas. Pero pará, vos ahí me terminaste de explicar esta parte. Entonces yo ahora te voy preguntando, dentro de lo que vos me habías dicho, bueno, ¿existen formas leves y algunas que son más severas de hipertensión, o la hipertensión es una sola? No, por supuesto. O sea, siempre hay que clasificar, para incluso no asustarse ni nosotros, y menos aún el paciente. Hay formas leves donde el paciente está muy discretamente por encima de estas cifras que hemos dicho, repetimos 140, 90, y hay que testearlo en diferentes oportunidades, porque lo que más nos interesa son los promedios. Por eso, lo que hacemos primero es tomarla varias veces. Después le pedimos al paciente, y más ahora, por ejemplo, en pandemia, a que hagamos un mapeo de la tensión arterial. El primero de todos, y sigue siendo válido, es el domiciliario. Le pedimos al paciente que haga una planillita, algunos lo harán en Excel, en la computadora. Los más sofisticados, sí. Claro, te hago una breve, vos sabés que lo tengo a mi papá, que hace poquito le detectaron un grado de hipertensión, entonces todos los días lo veo que anota en una planillita de papel que le ha hecho mi mamá, se toma la presión en distintos horarios del día, da estipulado, y con eso lleva todo un régimen que le ha pedido su médico, así que esa parte la conozco. Mi papá de Excel no le pidamos mucho, a manito, va llevando su historial desde ahora va a cumplir un mes que lo está haciendo, así que sí, eso lo Bien, he visto. Y se acuerde de reposar los 5 minutos antes de tomarse la presión. Los mejores horarios para tomarlo, si uno no quiere ser obsesivo y tomarse la media docena de veces por día, son a primera hora, apenas uno se levanta, para ver con qué presión se despierta, antes de tomar ningún comprimido de lo que sea. Ese es un horario. El segundo horario es media mañana, 10, 11 de la mañana, que coincide con el primer pico de la adrenalina, porque cuando nos despertamos, naturalmente hay una curva circadiana, se llama, de la adrenalina.
Entonces, la primera es 10, 11 de la mañana, que de hecho coincide con el mayor porcentaje de los infartos. Porque si la persona es muy reactiva y el pico es una concagua, ¿sí? Mucha adrenalina, ese es un horario importante para detectarlo. Y el segundo es esta hora, 6, 7 de la tarde, es el segundo pico de la adrenalina, porque uno que busca un poco, busca lo peor que está pasando. Sobre eso establece los promedios. Mínimo 5 días, máximo, y bueno, lo que el paciente y el médico aguanten. Obviamente si a uno le vienen con varios folios, va a ser muy difícil establecer, salvo que se ponga con una... Lili, vos sabés que, bueno, mirá, yo pongo de ejemplo a mi papá porque lo estamos tratando de meter en la tecnología, ¿no? Entonces el otro día había visto que, por ejemplo, utilizando el teléfono, hay algunas aplicaciones que te permiten medir ciertos parámetros. ¿Es recomendable utilizarlo? ¿No es recomendable utilizarlo? ¿Es fidedigno? Es el presente cuando es de buena calidad y es el futuro sin la menor duda. Yo tengo un sobrino, mi hijo es ingeniero de informática y mi sobrino también, y mi sobrino con su gente de Estados Unidos están desarrollando un sistema de estas características que chequea cada vez en forma más fidedigna las cifras de tensión arterial, se conecta a una balanza para establecer el peso corporal. Ojo que la gente puede mentir, la gente puede variar a mano y de pronto uno ve que falsean algunas cifras. Sí. O sea, lo que digo si uno respeta el método. Sí. Escúchame, Lili, bueno, para ir siguiendo, ya me explicaste un poco qué es la patología, ahora dame síntomas o dame herramientas para que podamos saber en qué momento se nos debería prender una pequeña alarma ante determinada situación. ¿Cuáles serían esas situaciones? Bueno, en primer lugar, mensaje para todo el mundo para llevarse a la casa. La hipertensión arterial es una de las enfermedades más silenciosas que ocurre. Como es una de las más prevalentes, más de 35% de la población mundial padece de hipertensión, es una de las más silenciosas. O sea, que si esperamos síntomas, probablemente lleguemos tarde. Hemos pasado años sin diagnosticarla. Las que tienen más síntomas son las secundarias que recién hablamos, porque la persona, la sangre, que es un 5% nada más, y suelen ser personas jóvenes. Entonces, de golpe tienen un dolor de cabeza brusco, o transpiran, se empapan, porque la sustancia esa que segregaron hizo una diaforesis importante, o se puso rojo, o le produjo una taquicardia feroz, que nuestro querido doctor Morán, nuestro especialista en tiroides, lo ve en hipertiroidismo, pero esos son los menos, eso nos va a alertar porque es muy brusco. La mayor parte de las veces realmente es asintomática. Y eso pongámoslo todos en la cabeza. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las personas periódicamente, y más a lo largo que transcurre la vida, en cada década, se tomen la presión correctamente, o en forma individual, o el médico se las tome, en condiciones apropiadas. Yo les quiero hacer un comentario breve sobre los dos mejores registros que se hicieron en Argentina. Uno se hizo en el año 2007, Renata se llama, Registro Argentino de Tensión Arterial. La Fundación Cardiológica Argentina lo piloteó. Y otro en el año 2017. Casi no hubo cambios en las cifras que se encontraron. En uno se reclutaron 4.000 personas, en el otro 6.000. Mendoza participó las dos veces porque fueron varias ciudades del país. ¿Qué se encontró? 36% de esa gente que se chequeó al azar, hipertensa y no lo sabía. 36%. ¿Esa gente, Lili, tenía un rango etario determinado o era población en general? Mayores de 18 años, bien, con un promedio de 45 años. En ese grupo total, que también me preguntaron mucho, la prevalencia fue algo mayor en los varones. Probablemente, es casi parejo, pero en ese grupo fue mayor en los varones porque el rango etario era una población más bien joven. Como se hicieron en plaza y se hicieron en centro, era la gente que iba pasando y le ofrecían tomarle en una carpa la presión. Cuando aumenta la edad, las mujeres alcanzamos a los varones en prevalencia, aparición de hipertensión, las mujeres sobre todo después de la menopausia.
porque los estrógenos nos bajan a las mujeres la presión. Cuando pasamos de la menopausia, ahí es donde tenemos que estar más atentas y tomarnos la presión más seguida. Entonces, mensajes. Es asintomática la mayor parte de las veces, no esperemos síntomas. Tomémonos la presión en forma más frecuente según más edad tengamos. No es lo mismo en la segunda década, que se la toma a lo mejor el del club, cuando le va a hacer nada más el certificado para cada gimnasia, ¿no es El cierto? apto físico, ¿no? Una vez por año. Cuando tenemos 30 y hacemos un preocupacional, o ya nuestro clínico nos dice, bueno, hacete unos análisis. A los 40 ya obligatoriamente deberíamos hacerlo mínimo una vez por año, y las cifras de alarma, las que acabamos de decir, yo diría, las de alarma, 135/85, ya hay que empezar a chequearla un poquito más. Ya no esperamos un año. Ya decimos, bueno, la vamos a chequear el mes que viene. Le voy a consultar, ¿qué hago? ¿Me tomo 5 días seguidos y hago el promedio como hablamos recién? Bueno, ahora tarea para la casa, entonces, mantener este hábito que seguramente nos va a traer un montón de beneficios. Me voy para el otro lado, entonces, digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para no entorpecer o agravar aún más la situación? Dame hábitos que tengo que hacer o cuáles no tengo que hacer para no podrirla más, Lili. Bien, primero, hay una carga genética que eso todavía no lo podemos modificar. Seguramente a lo mejor en una generación más podremos. Vos y tu papá se convierten en hipertenso, yo tenía 1 y 1. Mi mamá era hipotensa como yo, que tengo presión baja, y en cambio mi papá era hipertenso. ¿Y qué hizo mi papá cuando se fue enterando? Bajó de peso, tiene relación, vínculo directo con la edad y con el peso. Son los dos factores, aparte de la herencia, más importantes. Ponerse en el peso óptimo para la estatura de uno es una cosa estupenda. Segundo, salir del sedentarismo, el que lo tiene. El hábito de actividad física permanente, fundamentalmente de tipo aeróbica, donde las arterias sufren un movimiento permanente durante la actividad física, hace que sean mucho más elásticas. La persona que hace actividad física tiene arterias juveniles. Cuando nosotros hacemos una ergometría, la presión máxima aumenta durante la ergometría porque tiene que surtir a todos los órganos del cuerpo que están trabajando, las grandes masas musculares. Las mínimas en condiciones normales o no se modifican o incluso los niños bajan por la vasodilatación que se produce en los grandes músculos. Eso lo reproducimos cuando en el paciente ya grande, por ejemplo en el gimnasio nuestro de Fuesmen, los hacemos hacer actividad física. Logramos que las arterias vuelvan a estar elásticas y la persona se va de la clase con presión menor que la que ingresó a la clase. Bueno, no me dijiste que no hay que dejar de fumar, así que lo tomo como que lo puedo seguir haciendo. Todavía no te dije. Sacar otros factores de riesgo de los que son modificables. No podemos cambiar la herencia, no podemos cambiar que los años pasen o que seamos varones o mujeres, o que las mujeres tengamos la menopausia, pero el que fuma tiene que, lo que es modificable hay que sacarlo. La persona que tiene una dieta, iba a entrar en el tema de la dieta, una dieta que no es equilibrada, que es rica sobre todo en tanto en grasas en nivel excesivo, y hoy en día se sabe, hidratos de carbono, la persona que está luchando contra una glucemia que lo va a llevar a una diabetes, tiene que modificar su dieta. La incorporación de vegetales, cereales a la dieta, aparte de lo que vamos a tomar ahora, que es agua, mucho líquido, realmente es una cosa que hay que hacerla de cajón. Consumo de sustancias. Ojo con la toma de estimulantes. Históricamente el café. El mate, si te tomás varias jarras de mate. Gotas nasales. Es muy habitual en nuestra población el consumo ya habitual de gotas nasales porque esa es una dependencia. La mucosa ya está muy congestionada y si no se la coloca está, bueno, el consumo de distintas drogas, la cocaína a la cabeza, los anorexígenos para bajar de peso, que por ahí corren en muchos lugares sin receta de ningún tipo,
y otras drogas que son necesarias para ciertas patologías, pero que nos obliga a estar muy atentos. Por ejemplo, los corticoides. Cuando a uno le hacen falta corticoides porque es asmático, porque tiene una artritis reumatoidea y no responde a otra cosa, tendremos que pagar el costo, pero ahí estaremos muy atentos a la presión arterial del individuo. Ahí evaluás vos como médico un costo-beneficio. Totalmente. Tocaste muy al pasar el tema bebidas energizantes. Sí, porque las bebidas energizantes, a ver, en verano, cuando nos viene el contrario, el que es hipotenso, que en realidad la hipotensión es una predicción de llegar a los 90 años y llegar muy bien, pero si la persona se desmaya y se rompe la cabeza contra el pavimento o la cara, obviamente no sirve. En ese caso, la bebida energizante es estupenda. Después de una estimulación, un triatlonista que entrenó 2 horas o 3 horas, va a necesitar aportar no solamente agua, sino también sales, porque son bebidas con sal. A mí me encanta, y no solamente las energizantes, a mí me encanta el agua mineral, me encanta el agua Villavicencio, hice el chivo, me encanta, pero es una... Le vamos a pedir a Villavicencio después que nos auspicie la charla de los viernes. Sí. Es riquísima. Es riquísima, pero tiene mucha sal. Entonces, de pronto, a nuestros pacientes le tenemos que decir, mire, use agua desmineralizada, porque si no está aportando demasiada sal. Deje de echarle tanta sal a la comida, porque las comidas en sí traen sales. Y es lo primero que nos va a decir la nutricionista cuando analiza lo que estamos comiendo todos los días, ¿no? Vos sabés que, aprovecho, meto esta que era de otra charla, pero viene al caso. Viste que con esto de las nuevas tendencias de esos lugares tipo vegetarianos, bueno, se habla de sales himalayas, se habla de otras sales, que yo tengo entendido que son igual de perjudiciales que la sal, ¿o no? Porque la base del sodio. Ahí está el asunto. Te iba a decir, el problema es, ¿sal de qué? Cuando la base es el sodio, obviamente, y si es en cantidades excesivas, nos va a hacer daño. Las sales de potasio son muy protectoras, pero no mucha gente puede gustarla. Es una sal amarga. Entonces hay gente que se adapta muy bien porque ese es un sabor que le resulta agradable, pero la masa de las personas es preferible restringir la sal que sea baja en sodio, que aprenda a gustar progresivamente. Eso es tarea de las nutricionistas. Pero las hay muy hábiles para irlo llevando a uno hacia una alimentación más saludable sin que haya un sufrimiento rotundo, ¿no? Lili, hasta acá me explicaste la patología, me explicaste cuáles pueden ser, aunque no existen, no debemos dormirnos esperando ciertos síntomas. Me explicaste qué podemos hacer nosotros para no agravar la situación. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el desenlace de una persona que no toma conciencia de su condición con una hipertensión ya declarada? Y un paciente, te voy a dar como ejemplo un paciente que vi ahora la siesta. Un señor que va para su examen cardiovascular, que tiene una patología oncológica y debe ser operado, tumor de riñón, y resulta que cuando lo veo, lo primero que veo es que tiene una arritmia severa, una fibrilación auricular. Entonces le digo, ¿usted sabe que tiene esa arritmia? Y no estoy seguro. Complicación directa de la enfermedad hipertensiva. A ver, ¿qué toma? Y toma medicación para la presión. ¿Cuánto hace que lo sabe? Y 5 años. Ese señor con toda seguridad que no hace 5 años que es hipertenso. Para llegar a una etapa de un corazón que después se lo medí, le hice el ecocardiograma, que está dilatado, grande, porque está en lucha, con seguridad que esa patología lleva 10, 15 años y quizás más. Estuvo en una etapa leve, perdiéndose el tiempo sin hacer nada durante años, no fue detectado y entonces fue avanzando, el organismo va equilibrando y de pronto la persona cae en este caso, con la arritmia, con el corazón grande, teniendo que ser operado y que seguramente no lo van a poder operar hasta tanto más o menos equilibrar eso, o realmente lo peor que vemos en las guardias, por ahí caer un accidente cerebrovascular de una persona que desconocía que era hipertenso. Que vuelvo a decir, más de una tercera parte
desconoce que es hipertenso. Y de los que lo conocen, solo a su vez otra mitad recibe tratamiento, porque otra mitad o lo ignora un poco él, un poco el médico, y encima de esa mitad que queda, solo el 25% está óptimamente tratado. O sea, nos tenemos que volver un poquito más obsesivos con los tratamientos. Los tratamientos tenemos que demostrar que son eficaces. Como ahora estamos pidiendo eficacia en las vacunas, y decimos, tenemos el 92%. Bueno, tenemos que realmente lograr que los tratamientos para cada persona en forma individualizada, con una droga. Perdón, quiero decir algo, porque también es mensaje para la casa. El tratamiento en hipertensión arterial siempre es una mesita de 3 patas. Una son los medicamentos, que todo el mundo, enseguida podemos hacer un pequeño comentario, existen un montón y son muy efectivos. 1, 2, 3 drogas. La segunda es la actividad física, que si la persona se queda sentado así y enfrente a la computadora o a la televisión todo el día, no lo va a lograr nunca equilibrar su tensión. Y en tercer lugar, la buena nutrición. Uh-huh. La persona que es resistente, porque existe un tipo de hipertensión resistente, es generalmente con un sobrepeso importante o con un sedentarismo ya del cual no sale, entonces ya uno le da el tope de drogas existentes, todas combinadas entre sí, y lo mismo las cifras no logran normalizarlas. Recién decías esto de que 1 de cada 3 no lo sabe, y de la otra parte que me queda, la mitad no hace nada. Esto a vos te pasa en el consultorio, ver que llegan pacientes que aún sabiéndolo, lo ignoran, no sé, por desidia, por dejadez, por falta de voluntad, ¿cuáles son los argumentos por los cuales aquella persona que sí lo sabe no hace nada? Está atentando contra él mismo. Sí, yo creo que siempre hay un factor psicológico. Dentro de toda esa enumeración que hicimos, no llegamos más abajo, pero se considera que más de la mitad de los pacientes con hipertensión arterial que la ignora, tienen un componente de depresión. Uh-huh. Entonces eso hace que no reaccionen ante signos mínimos de alarma, que se queden en esa situación, se estanquen en esa situación. Por eso muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces necesitamos un apoyo psicológico que podrá ser a través de un terapeuta directo, podrá ser a través de un grupo que existe, como existen para bajar de peso, existen para diabéticos, existen también de hipertensión arterial. Y ojo que esto es multifactorial, suele ser la misma persona que tiene varias de estas cosas. Existen para dejar de fumar, Martín también, excelentes. Entonces uno abarca en forma multifactorial, toma la cosa y dice, ¿por qué esta persona inteligente? No quiero dar nombres ahora con los fumadores, pero vemos a veces por televisión a gente inteligentísima, pero muy inteligente, muy capaz, y de pronto está en la entrevista, así como nosotros, con el cigarrillo en la mano. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, tenemos que apoyarlos, su familia en forma directa, pero creo que necesitan un apoyo psicológico para ver qué los bloquea para hacer lo que es mejor para ellos mismos, ¿no? Mirá, Lili, te interrumpo para que le respondamos a Diego, que ahí pregunta, ¿qué estudios cardiológicos debemos hacer anualmente? Eso, si querés, enmarquémoslo en un rango etario determinado, ¿no? Para que se entienda que bien, no... Sí. En primer lugar, Diego, recordá que siempre los estudios nacen de la entrevista, de la anamnesis, todo esto tiene que ser charlado individualmente, el médico con el paciente. Segundo, tiene que hacer un exhaustivo examen físico. A partir de allí nacen los estudios complementarios, de los cuales lo básico, la base de la pirámide es siempre la analítica completa. Dijimos que hay órganos muy involucrados, como por ejemplo el riñón. Por supuesto debemos saber si es diabético, por supuesto debemos saber su perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos, el ionograma, porque de estas patologías secundarias de las suprarrenales, el sodio, el potasio, el magnesio pueden estar alterados, debemos conocerlo. Esa es la base. El electrocardiograma, la analítica, hoy en día el ecocardiograma, sin dudarlo, y cuando nos viene la duda hacemos el mapeo de presión arterial de 24 horas, donde a uno le conectan el aparato 24 horas,
toma múltiples veces, cada 15, 20 minutos durante el día, en la noche cada media hora, porque dijimos que esto es una enfermedad, eso que hablamos eran promedios, entonces necesitamos establecer los promedios, y necesitamos saber otro dato accesorio, necesitamos, si ya la persona está entrando en este grupo, saber qué pasa de noche, que no lo podemos hacer con el mapeo que está haciendo tu papá. Cuando uno duerme, ¿se acuerdan del simpático y el parasimpático? El simpático predomina por día, es la adrenalina. El parasimpático, el de la acetilcolina, nombre más difícil, predomina de noche cuando realmente dormimos. Entonces la presión y la frecuencia cardíaca tienen que bajar. Un 10 a un 15% deben bajar, descansa todo el organismo y descansan las arterias. Si eso no se produce, ojo, le tenemos que preguntar primero, ¿durmió realmente? Porque a lo mejor tenía puesto el equipo, le molestó tanto que no durmió. Pero si la persona durmió y no se produce, es un signo de alerta de que esa hipertensión puede ser más dañina que las otras. En cuyo caso, uno cuando va a armar la terapéutica, va a decir, va a tener que tener un antihipertensivo antes de dormir en la noche para lograrlo. La ergometría, que es otro estudio que los cardiólogos utilizamos mucho, generalmente no lo pedimos de entradas si las cifras están muy en el límite. No las pedimos para diagnóstico de hipertensión arterial. La pedimos cuando porque si sube demasiado durante la ergometría se ha visto que no necesariamente es predictora de que eso vuelva a suceder en otras circunstancias. Quizás se esforzó demasiado, no estaba entrenado, generalmente por falta de entrenamiento. Por falta de entrenamiento, ¿no? Claro, si en cambio la podemos usar ya en el individuo medicado para ver si puede subir a la Concagua y no le va a pasar nada. Entonces ahí sí, ya medicado, vemos si está totalmente bien, aún con ejercicio máximo. Lili, la verdad que tenés una... Yo te conocía poco, pero tenés una facilidad para explicar las cosas que ahora entiendo un poco por qué esa cantidad de pacientes que te sigue y que te sigue, que te sigue, que te sigue, que te son tan fieles. Ahora me salgo un poquito de la charla y te propongo lo que venimos proponiendo siempre, que es la realidad que nos ha tocado, ¿no? Con esta pandemia, y preguntarte y pedirte que me des, por ejemplo, una buena de una mala que creas que nos deja o nos va a dejar la pandemia. Bien. La mala me viene a la cabeza de entrada, que es por allí las actitudes de egoísmo, de poca solidaridad. Todo el mundo manda por ahí videos muy bonitos de la solidaridad. Realmente eso en los consultorios no lo vemos. La gente se ha ensimismado, ¿no? Cada vez más en su propio problema, muchísima gente. Hay, por supuesto, como todo, mucha gente muy solidaria, pero mucha otra que se siente más enferma, que probablemente sus problemas justamente de que están aislados, entonces de pronto la puerta del consultorio dicen, yo estoy más enfermo, porque a lo mejor están con un bastón, y al lado está sentadito otro chiquitito que está trasplantado de corazón y tiene su corazoncito ahí, pero está chiquitito y no dice nada. Eso es una de las cosas que creo que la pandemia, más tiempo pasa, nos está volviendo por ahí muy individualistas, y tenemos que tratar de que eso no ocurra. Tenemos que tenderle una mano a esa gente y tratar de decir, no, usted forma parte de una sociedad donde nos vamos a mejorar todos juntos o nos va a ir mal a todos juntos. Y como cosa buena, que me hizo acordar recién cuando estábamos intentando conectarnos, porque nos pasó el año pasado con la Sociedad de Cardiología, con los Zoom, y había gente de todo el país, y no se escuchaba uno, y el otro pobrecito, las diapositivas no corrían, gente de valor absoluto. Creo que a muchos, empezando por el equipo de salud, pero a mucha otra gente como vos mismo, nos ha llevado a estudiar de nuevo. Porque de pronto estamos conectados así, un viernes, después de las 7 de la tarde, todos hemos trabajado toda la semana y estamos conectados tratando nosotros de intercambiar contenidos válidos, llevarle a otra gente que quiere aprender. A nadie no nos pagan, no tenemos ningún sponsor más que nuestro entusiasmo interior de avanzar.
Y eso, por ejemplo, a mí me ha llevado no solo a interrelacionar con los de siempre, con el grupo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Tengo un grupo COVID de 250 personas de toda América, porque hay desde argentinos en Estados Unidos hasta varios colegas de Ushuaia, de todas las especialidades posibles, a los cuales yo es lo primero que hago a la noche cuando miro la cantidad de mensajes, las recetas que me piden análisis, pero leo porque recibo toda la información actualizada del mundo y aporto lo mío, lo cardiológico, pero me llegan virólogos, infectólogos, terapistas, y realmente me ha llevado bueno, a los médicos nos gusta estudiar, pero a estudiar más que nunca. Sí, vos sabés que coincide mucho con algo que han citado muchos profesionales de Fuesmen, que decía, mirá, yo creo que una de las cosas buenas que nos deja la pandemia es cómo se ha universalizado el conocimiento. Antes, quizás para capacitarte en determinado tema tenías que viajar o tenías que pagar una cantidad determinada de dinero. Creo que una de las cosas buenas que quizás nos deja esto es cómo ahora se es mucho más generoso con el conocimiento. Seguramente vos tenés ahora 200 opciones de cursos mensuales para hacer, cuando a lo mejor antes te tocaba uno en el exterior y era más complejo incluso viajar, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y uno tiene entusiasmo de hacerlo. Sí. Lili, hablando de viajar, bueno, yo sé que vos has tenido la posibilidad de viajar y has conocido otros lugares. Esta es una pregunta que siempre hago porque me encantan las respuestas que son tan variadas, pero todas coinciden en lo mismo. ¿Cómo ves hoy la Fuesmen comparada con otros centros denominados del primer mundo, de Estados Unidos, de Europa? ¿Cómo ves la Fuesmen hoy? ¿Me escuchás? Ahí te veo, a ver. Mirá, te decía que vos que has tenido la posibilidad de viajar y conocer otros centros en distintos lugares del mundo, Europa principalmente, Estados Unidos, ¿cómo ves la Fuesmen, que parece una cosa tan chiquita y de tanto orgullo para el mendocino, comparado con todos esos centros denominados del primer mundo? Bueno, la verdad que eso me hace sentir gratificada. Estamos muy bien parados en comparación con los mejores centros justamente de Europa Occidental y muy bien posicionados, porque tenemos recursos tecnológicos muy adecuados para diagnósticos de mucha sofisticación. Tenemos un recurso humano estupendo, que no en todos lados del mundo se puede contar con eso, y el ensamble entre estas dos cosas, contar con la tecnología adecuada y contar con recurso humano adecuado de todos los niveles, los que venimos hace un montón de años, los jóvenes que de pronto están con nosotros por 2 o 3 años haciendo sus residencias o rotando, el staff intermedio, la gente que nos provee ahora de una merienda saludable y nos pone una fruta en el buffet para que pasemos y nos pesquemos. Creo que hay una interrelación que en pocos lugares del mundo se consigue. Con lo cual, creo que tenemos que cada vez más apuntar a la excelencia. Somos centro de referencia de toda Latinoamérica y comparable con lo mejor del mundo. Me parece que exageré, no debiera decirlo tan frontalmente, pero es lo que siento. No. Es que es así, y yo te sumo una más, que un día lo dijo uno de los chicos, que la verdad que estuvo genial. Dice, mirá, en tecnología estamos muy bien, quizás no tenemos la misma cantidad, quizás no tenemos 2, 3, tenemos un equipo, pero tenemos una cuota adicional, que es que el argentino siempre se destaca porque quizás con lo poco que tiene se la rebusca para estar a la altura. Entonces, creo que esa conjunción que vos decís entre recurso humano y equipamiento hace hoy lo que es la Fuesmen, ¿no? Y increíble que sea en la provincia de Mendoza, cuando antes se decía, no, para un tratamiento bueno te tenés que ir a Buenos Aires o al exterior. Es así, tal cual, tal cual. Y eso nos pone muy orgullosos, ¿no?
Bueno, aparte nosotros nos tenemos que tirar flores porque es viernes, son las 8, Pero, nosotros estamos bueno, acá. por supuesto, tenemos que mimar un poco, pero aparte nos hace cada vez más responsables, porque en el día a día tenemos que responder a esa expectativa. Sí, aparte, bueno, esto hay que sostenerlo después en el tiempo. Lili, siempre al final de la charla, ya ha pasado casi una hora, te pedimos que te tomes unos minutos para dejar el mensaje que a vos te parezca relacionado al tema del que hemos estado hablando, la recomendación que vos creas conveniente para quienes nos están escuchando y que van a escuchar seguramente después de este video. Bueno, en primer lugar, no quiero, antes que se me olvide, quiero insistir a que nos cuidemos en el momento que estamos viviendo de la pandemia. Recordemos que hay 3 reglas básicas que ahora, después de 1 año y medio casi de pandemia, siguen siendo fundamentales. Uso correcto del barbijo, y barbijo bien colocado, debe cubrir la nariz y debe estar sellado a la altura de las mejillas. Cuando andamos con el barbijo colgando, el virus, un poco en broma, pero es en serio, se filtra por esa hendidura superior. Por favor, cuidémonos, hay reinfecciones, hay, ya sabemos, cepas que son resistentes a las vacunas. Tratemos de que esto se limite en tiempo lo máximo posible. Ese es un recurso. El segundo es el aire libre. Nuestras instituciones, la masa de ellas nos cuesta. Abramos las ventanas, abriguémonos un poco más, pero hagamos que circule, que no se condense, ¿no? Y tercero es la distancia social. Nos cuesta mucho porque somos latinos, nos encanta encontrarnos, abrazarnos. Por el momento, digamos hola o digamos nemastar, o lo que quiera cada uno. Con los ojos expresemos nuestro afecto, pero cuidémonos. Porque es el mismo mensaje en definitiva que voy a dar para el cuidado de la salud cardiovascular. Por años hemos insistido en nuestros consultorios, señor, por favor, tómese la presión, porque si no, no espere a tener síntomas, porque no los va a sentir, no llegue con, señor, señora. Insistir lo hemos logrado con muchísima gente. Señor, haga actividad física, por eso creamos el gimnasio, para decir, tiene miedo porque ya le pasó algo, lo va a hacer controlado. Señor, controle su nutrición, para eso también los mandamos a los programas nutricionales. En todo lo que es salud cardiovascular, la prevención es fundamental. Y para eso incluye, por supuesto, el contacto periódico con su médico, que puede ser su médico clínico, que en el caso de las mujeres muchas veces es el ginecólogo. Los ginecólogos detectan hipertensión, deben ser, por lo menos una tercera parte de la hipertensión de las mujeres son detectadas por el ginecólogo correcto, ¿sí? Entonces, contacte a su médico, no vaya solamente cuando siente que le pasa algo, vaya a lo largo que avanza la vida, cada vez más frecuentemente. Después de los 40, tiene que ser anual, sin duda. Y ahí le van a pedir sus análisis, ahí va a ser, pero sobre todo va a hablar con su médico, le va a pedir lo básico, los análisis, las cosas básicas, y lo va a revisar. Lili, parte de este mensaje final que das, yo me había olvidado una pregunta, pero no puedo terminar si no te la hago. ¿Qué hacemos con esa persona que hoy, por la situación de pandemia que estamos viviendo, tiene miedo de concurrir a la visita al médico? Porque en algún momento pensamos que esto era por 2 o 3 meses y postergamos nuestra visita al médico, nuestros estudios que tienen que ser de rutina, pero esto daba para 1 año y medio. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente que, paralizada por el miedo o porque no se quiere exponer, ha dejado de consultar, ha dejado de hacer su estudio de rutina? ¿Qué le decimos a esa persona? Que nosotros preparamos los espacios tan seguros o más que en su casa. O sea que ese señor va a llegar, que va a entrar a una sala de espera que está estudiada, dónde debe estar ubicado, que se va a dar un turno, que trate de respetar el horario, porque nosotros estamos como nunca tratando de respetar los horarios para que no se aglutinen en la sala de espera, que todo lo que pueda hacer por internet, pedir el turno, por ejemplo, lo haga, que le llame a su hijo o a su nieto para que por WhatsApp le pida el turno, pero que nosotros vamos a ser prolijísimos porque adentro de la institución no se va a contagiar. Que tenga cuidado en la ida y en
la vuelta, pero nosotros vamos a darle un ambiente segurísimo para que sea revisado, escuchado y hecho lo que estrictamente lo necesario para el momento de pandemia, y vamos a tener una seguridad de que pueda transcurrir lo que falte para terminar la pandemia con estrictamente lo necesario para que su patología sea controlada. Que no deje de tomar su medicación, pero que tampoco deje de hacerse ese control en condiciones de seguridad. Bueno, Lili, la verdad que un lujo escucharte. Como dije recién, mucho no había interactuado con vos, pero la verdad que tenés no lo dijiste, vos has tenido una etapa de docente, no lo dijiste en tu presentación porque se te nota una fibra ahí de docente. Muchísimas gracias. Gracias por regalarnos esta hora. Es viernes, estamos todos cansados, pero gracias por sumarte a esta actividad. Y bueno, seguramente vamos a encontrar otro tema para convocarte de nuevo. Hay un montón de mensajes que te están dejando. El cariño mío y bueno, agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias y buen fin de Lili. Cariños para vos, por supuesto, para toda la comunidad Fuemen y para todos los que han estado inquietos en escuchar algo sobre algo tan importante como es esta patología llamada hipertensión arterial. Buen fin de semana. Descansen. El aire libre no tiene virus, así que al aire libre. A cuidarse, a respetar y bueno, a disfrutar de manera segura. Un beso grandísimo, Lili, y te veo la semana que viene. Nos vemos. Un beso. Gracias. Chao, chao.